porteño.com.ar. Amigos, amigas, Debate Porteño. Le damos la bienvenida a Luca Bonfante, candidato a legislador por el Frente de Izquierda, y a Yamil Santoro, candidato a legislador por la Unión Porteña Libertaria. Un aplauso para ellos y bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas. A mi izquierda Luca y a mi derecha Yamil, literalmente y políticamente hablando. Entonces, adecuadamente producido el programa. fue sin querer, pero se sentaron uno a mi izquierda y otra a Está mi derecha. perfecto. Me parece importante. Bueno, ¿cómo están? Primera vez de los dos en gelatina, ¿no? Correcto. Es la primera vez, así es. Y eso que a Pedro lo conozco Desde hace rato. hace casi 20 años. ¿Es cierto que fuiste más a La Nación Más que Fui a Gelatina? más a La Nación Más, a mi pesar, claramente a mi pesar, fui más veces a La Nación Más con Trebuch y Feynman que a este canal de stream, sí. Así que bueno, contento de estar acá. Bienvenidos, son bienvenidos Gracias. los dos. Quiero mínimamente una mínima referencia biográfica de cada uno. Vos, Yamil, naciste en el año 87. Correcto. ¿En qué 24 de diciembre. ¿24 de diciembre? 24 de diciembre. Qué garrón, boludo. Un garrón. Te cagaron Me muchos cagaron regalos. toda la vida. Toda la vida, toda la vida. ¿En dónde? En Lugano, en Barrio Nájera, ahí en los monólogos. ¿Sos abogado? Soy abogado, ¿Estudiaste en la UBA, la UBA? con una maestría en políticas públicas y un doctorado en administración. Ok. ¿Y sos padre, no? ¿Tenés Mellizos de 8 años. mellizos de 8 años? Mirá Nena y vos. nena. Luca, vos tenés 26 años. 26, sí. ¿Y estudiás? Estudio licenciatura y profesorado en Historia en la UBA, este es mi último año, soy bibliotecario y milito desde los 14 años con Miriam Breckman, hace ya bastante. Siempre en el Frente de Izquierda. Sí, siempre zurdito. Sí. Desde chiquito nomás. Desde chiquito. Claro. Sí, la mitad de mi familia es peroncha, Ajá. mi viejo de izquierda, así que de ahí salí yo. ¿Cómo te llevas con esa mitad peroncha de la familia? Y hay un momento de debate y momentos donde quizás hay más coincidencias. Muchas veces nos encontramos igual en la calle, pero hay mucho debate, sí, pero bien. ¿Y cómo entraste a la política? ¿Cómo llegaste? ¿Por dónde? Empecé en el secundario, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una gran tradición del movimiento estudiantil secundario. Sí. Y empezamos, cuando tenía 15 años, estaba el Ni Una Menos, todo ese momento. Y nos pusimos todos pollera en ese momento porque a las compañeras mujeres no las dejaban ir con pollera al colegio. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Pues esa salió en muchos medios, eso. Sí. Porque hicimos gacetilla de prensa, hicimos antes. Ahí ya Claro. siempre. No, claro. Y después claro. logramos que se cambie el código de vestimenta, efectivamente. Sí. Así que esa fue una primera cosa que hemos hecho. Yamil, ¿vos cuándo y cómo ingresaste a la política? A la actividad política. Buena pregunta. Yo vengo de familia de pastores evangélicos Ajá. y en esa línea venía participando en distintas ONGs más de servicio social, digamos, de ayuda comunitaria. Y un día digo, estamos todo el tiempo atacando los síntomas de las malas políticas públicas. Digo, no va a alcanzar ni la cantidad de voluntarios ni la cantidad de guita que se done si del otro lado tenemos gente que hace las cosas como el orto. Y en ese marco tomé la decisión de pasar, si querés, del lado más del servicio al lado más del laburo activo en política. Y eso fue en el año... cuando yo tenía 17 años, así que hace 20 años Ajá. de militancia activa que llevo participando siempre en el espacio liberal. Confieso que más de chico fui socialista utópico, así que ¿Tuviste un momento de socialista, Yamil? tuve mi momento zurdo, pero normalmente cuando uno crece, eso se le cura a uno, ¿viste? No. ¿Qué quiere decir que no has crecido? No, según bueno, Yamil. pero, o sea, si quieren ya arrancamos Sí, con por el supuesto. debate, pero no asociar, digamos, el problema etario a una posición política. No, de desarrollo intelectual, no etario. Bueno, pero mira, los jubilados van todos los miércoles, tienen más años que nosotros tres juntos, y te puedo asegurar que son mucho más combativos que nosotros y son mucho más zurdos que nosotros. Entonces, No creo que zurdo. Lo que sí hay una realidad es que y los ahí- han cagado sucesivamente en la Argentina los jubilados. efectivamente, Y bajo eso este es por gobierno- gobiernos demagógicos que han usado la plata de los contribuyentes de manera irresponsable. Yo estoy de acuerdo, siempre he denunciado el ajuste a los jubilados, pero bajo este gobierno, uno de cada 3 pesos para lograr el tan famoso equilibrio fiscal fue a costa de los jubilados. Estamos de acuerdo. Por eso se movilizan todos los miércoles y por eso la policía los reprime, ¿no? De la mano de Patricia Bullrich. No reprime a tira los gas jubilados, pimienta. reprime a las organizaciones les políticas pega. que se montan arriba de los A los jubilados, jubilados no les pega. y arman bardo en el medio de la protesta A de los los jubilados. jubilados no les pegan. No, pero ahí es donde justamente hay que decirlo. Lamentablemente hay personas como vos que parasitan a los jubilados. Yo parasito a los Vos jubilados. parasitas a los jubilados. Yo parasito a los Vos jubilados. parasitas a los jubilados. Bueno, ya empezó la posverdad, ¿no? El debate. Pero políticamente usufructás una causa que no bueno, es tuya. yo no usufructo nada. Yo soy un estudiante que apoya a los jubilados y estaría muy bueno que haya incluso más espacios políticos que lo banquen. La verdad que Correcto. Pero hay lamentablemente que hacerlo hoy en día donde corresponde, que es en el Congreso, votando leyes en el razonables Congreso lo hemos hecho, y no, reformando el en otro Estado para que espacio. no caiga a todos los jubilados, Ahora, como viene pasando en la Hoy un Argentina. jubilado está cobrando 350.000 pesos. Una miseria. La mínima, Con el bono. ¿no? Con un bono, exactamente. Ok. Sin un bono sería mucho menos. 280, sí. ¿no? Incluso en la cláusula con el Fondo Monetario Internacional está implícitamente que si hay un aumento de las jubilaciones, el gobierno lo tiene que vetar, porque no puede votar nada que vaya en contra del equilibrio fiscal.
¿no? Eso está en el acuerdo de 180 y pico de páginas con el fondo, que se votó a libro cerrado hace poco. Entonces esa es la realidad de los jubilados. Todo lo demás, de la barra brava, como decía Patricia Bullrich, es una puesta en escena para no hablar del verdadero problema que hay en la Argentina, que es que hay muchas personas que no pueden pagar un alquiler, todo, que no tienen para medicamentos. El PAMI le recortó medicamentos que sirven para paliar el dolor. Fíjense usted lo simbólico que tiene eso, ¿no? O sea, los medicamentos que sirven para que los jubilados sufran menos, el PAMI los recorta. Entonces esa es la realidad. Todo lo demás, demagogia, parasitar, mentira. Yo soy un estudiante solidario como muchos otros que van a bancar a los jubilados. Y de hecho invito a los que están viendo a que se sumen los miércoles. Te vimos en la provocación del otro día, que terminaste lecheado ahí en la marcha, y está bien. Digo, Yo cada uno hace política como le parece. Yo lo que te digo es, me parece que la manera de resolver estos problemas es estudiando de manera profunda las problemáticas y viendo cómo el resto del mundo lo resolvió. Entiendo que la tuya sea ir a agitársela a la policía. Cada uno hace lo que puede. Yo voy con los jubilados que ponen el cuerpo. El otro día me tocó comer gas pimienta. No es la primera vez que me pasa, ni será la última seguramente. No pasa nada, el miércoles que viene vamos a volver. La cuestión que me parece importante marcar es que sí hay plata para pagarle a los jubilados. El viernes 2 de mayo hubo un vencimiento, ¿no? Con el fondo. Se pagaron aproximadamente 620 millones de dólares en un solo día. Así, pum, se borró. Eso, si uno lo lleva a un bono para jubilados, es un bono de 150.000 pesos para 5 millones de jubilados, ¿no? Así en un día se fumó un bono de 150.000 pesos para 5 millones de jubilados. Entonces plata hay. Entonces esa es la discusión de fondo. Pero no funciona así la situación adulta del mundo. Contame cómo Lucas. funciona. Si vos tenés un gobierno que sucesivamente gasta más de lo que tiene, se endeuda internacionalmente, vos no podés pretender que para tener hoy un plus económico incumpla sus obligaciones. Lo que tenemos que ver es quiénes gastaron, en qué la gastaron, y ahí sí, ser crítico de Macri, de Milei, Pero vos no de bancabas al Alberto, gobierno de Mauricio. Cristina. Sí, y también siempre fui muy crítico. Los Ajá. liberales siempre fuimos críticos por derecha con el gobierno de Mauricio. Por derecha, está bien. Sí, por supuesto, Bueno. porque fue, perdón, y él mismo lo dijo, terminó siendo el kirchnerismo de buenos modales. El modelo económico del macrismo no fue muy distinto que el del kirchnerismo. Y eso es una cagada para el país. Y en eso Milei, hay que reconocérselo, viene siendo muy superior a Mauricio en por lo menos plantear un cambio de paradigma. Después podemos discutir si el paradigma es bueno o malo, pero hay algo distinto. Yo creo que en líneas generales es para mejor, después la pifian muchas cosas, por algo no integro la libertad avanza. Pero definitivamente el gobierno de Mauricio dejó mucho que desear para los liberales. Me interesa preguntarles especialmente por algo que surge de esta conversación, que es en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, donde se concentran las luchas, las protestas, las movilizaciones, ¿no? Es donde está medio el centro de la política, en el Congreso, Plaza de Mayo y demás. ¿Qué tiene que pasar con la protesta social? Vos decías, no se reprime a los jubilados, se reprime a las organizaciones que se montan sobre los jubilados. Vos decías, hay que bancar, hay que estar ahí. Una vez comemos gas pimienta, comemos 2 veces, no pasa nada. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué pensás que debe pasar? Bueno, que debe ser lo correcto, ¿no? Pensando en una ciudad también, de centro de disputas, de tensiones, de protestas. ¿Qué tiene que pasar? Porque hay distintos tipos de protestas también, distintas Esta ciudad para mí herramientas. se caracteriza por tener muchos movimientos, ¿no? Culturales, sociales y políticos. Y como en cualquier movilización del mundo, cuando se protesta se hace en la calle. Los operativos que hace Patricia Bullrich, que son ridículos para la cantidad de jubilados que incluso movilizan, además sale mucha plata. Porque yo el otro día estaba viendo cuánto sale un gas pimienta, el que me tiraron a mí, y sale 227.000 pesos, digamos. O sea, son operativos costosos, ¿no? Entonces, no tiene ningún tipo de sentido salvo cumplir los deseos de Patricia Bullrich y sus delirios violentos. Ahora, en este país hay ronda de jubilados hace ya 30 años, lo empezó Norma Plan en los 90, es decir, cada vez que hay una movilización se hace cortando la calle. Querer prohibir eso es una locura. Y el otro día me comentó un compañero de las Facultades Sociales que lo vio a Yamil Santoro. Estuve ahí. Estuvo ahí, que estaban Por haciendo, casualidad igual, estaban haciendo clases públicas, cortando la calle, porque el presupuesto universitario también, otro de los aspectos que viene siendo fuertemente atacado por este gobierno. ¿Y qué hizo Yamil? Vio la clase pública en el frente de las Facultades Sociales. Que cortaba toda la ¿Y qué calle hiciste, totalmente al Yamil, pedo, cuando ¿no? viste la clase pública? No, llamé al ministro de Seguridad. Llamó al Digo, ministro ¿qué de carajo estás Seguridad. haciendo? Le digo, Qué no puedes botón. garantizar. No, pero al contrario. Espera, primero te digo ¿Cómo como al graduado de la UBA, contrario? como profesor de la UBA y además como un dato no menor que tiene que ver con algo tan básico como ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires. Yo estaba recorriendo Constitución. No sé si fuiste últimamente a Constitución y ahora volvemos a esto del corte de calle. Sí. ¿Viste los videos de la gente con fentanilo en Chicago? ¿Verdad? No hace falta irse tan lejos. Vas a Constitución y tenés un montón de zombies dados vuelta que lamentablemente está el Estado totalmente ausente. Digo, los vecinos están a la buena de Dios, por eso armamos un proyecto de ley para declarar la emergencia en Constitución con una serie de restricciones para tratar de combatir el narcotráfico que está a cielo abierto operando ahí en el distrito. Y en un momento me acerco por la UBA, porque íbamos a ir al café de la esquina, y veo un miércoles toda la cuadra tomada por
gente sentada en la calle. Clases públicas. Me acerco, charlo, veo qué están haciendo. No hay gente sentada en la calle. Digo, decidieron llevar adelante una medida de fuerza que vienen llevando de manera recurrente y cortar toda la calle. A lo cual se llamó el ministro de Seguridad y digo, escúchame, ¿para qué carajo dejas que pase esto? Si pueden hacer lo mismo sin cortar toda la calle. Pueden cortar un carril o pueden hacerlo en la universidad. Y ahí se armó una conversación súper interesante con los chicos. Y yo, de hecho, tengo presentado varios proyectos de ley en este sentido. Uno, de ley antipiquetes, que obliga que, sobre todo en movilizaciones multitudinarias, porque a veces, digo, el propio volumen de la movilización, Por ejemplo, las universitarias. cuando son grandes, efectivamente, en arterias principales que se garantice un carril para situaciones de emergencia o para cosas por el estilo. Pero no es cierto lo que dice Lucas, porque es falso el dilema prohibir o permitir. Se puede ordenar. Digo, las ciudades modernas ordenan en función del volumen de las cosas. El problema es pensar acá que el fin justifica los medios. A mí no me interesa discutir si el reclamo, no es que no me interesa el fondo, pero digo, no es la discusión si los jubilados, si la UBA, si esto, si aquello, es correcto o no lo que reclaman, porque cada uno tiene el derecho constitucional de reclamar lo que se le cante las pelotas. El tema es cómo llevas adelante esa protesta y cómo impacta en el resto de la sociedad. Y ahí sí yo creo que hay que poner orden, a diferencia de lo que hizo el PRO en la Ciudad de Buenos Aires durante mucho tiempo. Horacio Rodríguez Larreta, y lo discutía yo personalmente con él, permitía que en la Ciudad de Buenos Aires hubiera piquetes porque no le convenía políticamente enfrentarlos. Entonces, esos políticos que no hacen las cosas por convicción, sino por conveniencia, son para mí el verdadero problema de la política argentina. Luca, vos, contrario a lo que por supuesto dice Yamil, un proyecto de ley antipiquetes y demás, Sí. reivindicás esa herramienta de lucha. A ver, yo creo que los que se ponen mucho el foco en... No, yo no hablo del contenido, hablo de la forma. Hablo de las dos Están cosas igual, Bueno, ¿no? no, estás hablando De del lo que contenido porque después el presupuesto universitario, el aumento de jubilación no te pronunciaste, pero termino y si querés seguir vos. Cada vez que hablan mucho de las formas, los métodos, qué sé yo, están ocultando justamente que hay un problema que no se está resolviendo. Pero eso no lo inventó Yamil Santoro. Ya cuando los mártires de Chicago peleaban por la reducción de la jornada laboral a 8 horas, le decían lo mismo. Che, no son las formas para pelear la reducción de la jornada laboral, ¿no? Bueno, los asesinaron. Entonces yo creo que los que ponen mucho foco en no es la marcha, no es la solución, hay que fijarse otros métodos, bueno, están ocultando que hasta el final no quieren solucionar el problema, como queda demostrado con la de las clases públicas, digamos. El presupuesto universitario en la universidad, el año pasado lo conquistamos una parte gracias a la movilización que hubo el 23 de abril. Si no hubiese habido esa movilización, gran parte del presupuesto para funcionamiento no se hubiese bajado por parte del gobierno, que incluso cambió su discurso. Ahora hay un problema muy serio, de hecho estos días va a haber paro, que convocado, nueva jornada de clases públicas y visibilización, porque hay muchos trabajadores universitarios que están yéndose de la universidad porque no pueden sostener ya sus trabajos. Entonces, para mí de eso hay que discutir. Después todo lo demás, lo mismo con lo de Constitución, porque vos hablás del narcotráfico y todo. Si queremos hablar del narcotráfico en serio en la Argentina, tenemos que ir a la hidrovía Paraná, revisar los puertos, empezando por Vicentín, que se encontró hace muy poco kilos enormes de falopa y nadie habla del tema. Entonces es más fácil buscar al pibe y meterlo en cana por narcomenudeo, hablar de bajar la edad de imputabilidad. Banda dominicana, no, Y bueno, no, es no que esa es la demagogia, lo que está pasando esa es la en demagogia de la derecha, que lamentablemente en estas elecciones hay mucha oferta electoral de derecha porque no se han puesto de acuerdo. Por suerte izquierda hemos logrado la unidad, ¿no? El Frente Izquierda Unidad. Tenés tres listas de izquierda. No. El Frente Izquierda Unidad es el único logo que se repite el 2023. Ahora, todo lo demás han cambiado de color, han cambiado de nombre. Incluso vos te pusiste un logo en joda, que yo cuando iba al secundario había una lista en joda que era un poco más seria incluso que la tuya. Pero el Frente Izquierda Unidad logró su unidad. Llevas un antisemita primero en la lista y me decís a mi lista en serio. Antisemita? Pero lo digo yo, lo dice la justicia. Es muy serio argentina. analizar algo tan grave como la antisemitismo. Al contrario, lo dice la justicia, no lo digo yo. Es muy Procesada serio. por antisemitismo. Donde además nos hemos presentado justamente como amicus curiae en esa causa para que aquellas personas que tienen pronunciamientos antisemitas en la Argentina... Mira, Yamil, a mí el antisemitismo me parece algo muy serio. Para mí también. Que en este país tiene una historia muy trágica. Coincido. Incluso el otro día fue a mi lugar de laburo, a la biblioteca Miriam Lewin, que es una persona que estuvo detenida en la ESMA, judía, y contaba justamente cuál era el tratamiento particular que tenían las personas judías cuando eran torturadas por los militares. Entonces, nacionalista en Argentina ha sido nefasta en ese efectivamente, entonces hablar de algo tan grave como el antisemitismo, que en la historia la historia del mundo tiene partes trágicas y la historia de nuestro país también, banalizarlo para querer atacar a quienes denunciamos lo que está pasando en Franja Gaza me parece muy grave, Luca, y muy, pero muy bajo. Que ustedes levantan, yo ese tema lo dejo ahí porque me parece que no da a analizar ese aspecto. Pero no lo estoy analizando, lo que digo Claro, justamente que vos estás hablando de ridiculizar a otra lista cuando vos literalmente llevas a una persona procesada por antisemitismo. Pero vos me estás diciendo que tu lista no es en serio. Tenemos candidatos infinitamente más formados que el resto,
todos los mostramos, no los escondemos, como hace Adorni, como hace Marra, digo, porque no los pueden mostrar. En eso estoy de acuerdo. Bueno, tenemos 100 proyectos de ley presentados, pueden entrar a yamilsantoro.com, 100 proyectos de ley, te pueden gustar, pueden no gustarte, pero digo, proyectos que son propuestas concretas para hacer una plataforma que estamos mostrando, no fondeamos, digo, de manera colaborativa, con gente que podemos explicar. No, vos hablabas del presupuesto de la UBA, ¿querés el presupuesto de la UBA? Anda a mirar la campaña de los radicales. No, de Lula Levy en la yo Ciudad de soy Buenos el Aires. primero Nunca vi en una campaña criticar con a más Lula plata. Levy por la campaña que está haciendo. Nunca vi más plata invertida en una campaña política. Además la Franja Morada nos arranca los La carteles. única persona que gastó más plata en política de los contribuyentes fue Larreta. Ahora viene Larreta y Lula Levy en depredar impuestos para hacer campaña. Bueno, está bien, pero vos le votaste presupuesto al PRO el año pasado en la ciudad, ¿no? Fui el único que logró bajarle 330.000 millones de ¿se pesos. lo votaste en o no? gasto, pero logramos un ajuste fiscal. listo. Pero, Luca, y esto parece lo libertario. Al final están los troscos derecha y los troscos izquierda. Digo, los libertarios decían, no hay que votarle el presupuesto a Jorge Macri. No hay que votárselo, no hay que votárselo, no hay que votárselo. ¿Qué dice la ley de administración financiera? No se lo votás, se prorroga ajustado por inflación. Iban a tener un presupuesto más grande, macho. Logramos un ajuste. ¿Cuánto gastó el PRO el año Logramos pasado un en el ajuste. ítem publicidad y Pero propaganda? no, gastan una boludez de plata y yo desde siempre estoy planteando que hay que ordenarlo y hay que cerrar los 100.000 medios millones de vecinales. pesos gastan. Sí, pará. El PRO usa bueno. la billetera del Estado, pero estamos de acuerdo. Muchachos, les propongo un cruce de propuestas que tienen que ver con la ciudad, con Dale. la ciudad de Buenos Aires, propuestas de ustedes para que el otro analice. Dale. Elegimos una propuesta que tiene que ver, me parece a mí, con una situación crítica de las tantas que atraviesa la ciudad de Buenos Aires, y especialmente los jóvenes, ¿no? Que es la situación habitacional de las personas que viven en la ciudad o que quieren vivir en ella. Las propuestas están en los perfiles de Instagram de cada uno de ustedes, videos que han grabado y que han subido a sus perfiles, y yo les voy a presentar a Luca una propuesta de Yamil y a Yamil una propuesta de Luca, y después la charlamos. Dale. La propuesta de Luca Bonfante, impuesto a la vivienda ociosa. ¿Sabías que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 200.000 viviendas vacías? Sí, como escuchaste bien. Y ahora además, con el aumento de la inflación por parte del gobierno de Milei, las inmobiliarias no van a tener ningún tipo de problema en trasladarle ese precio a nosotros los inquilinos. Si uno ve en el 2001, la cantidad de personas dueñas de su propia vivienda en la ciudad era del 68%. Ese número ahora es el 52%. Es decir, cada vez hay menos personas dueñas de su propio hogar. Y ahí también está el verso, ¿no? De que el grupo inmobiliario, el mercado va a solucionar el problema de la vivienda. Falso, porque en el 2010 a esta parte cada vez hay más edificios, destruyen el patrimonio histórico de la ciudad y cada vez hay menos personas que pueden acceder a una vivienda. El modelo de PRO de la ciudad, que ya lleva casi 20 años, fomenta el negocio inmobiliario, fomenta la especulación con la vivienda, y eso es un problema porque la vivienda no es un negocio, sino que es un derecho. Y tampoco va mal la oposición mayoritaria, por ejemplo, de la cual forma parte Leandro Santoro, que cuando se estaba tratando el problema de las inmobiliarias y el problema de la vivienda decía que era mucho 3 años de alquiler y que había que reducir el contrato a 2. No va más esa oposición tibia que le permite al PRO gobernar aprobando todo tipo de negocios inmobiliarios. Por eso una de las propuestas que nosotros queremos pelear con los inquilinos es un impuesto a la vivienda ociosa. ¿Qué es un impuesto a la vivienda ociosa? Sencillo, si sos un grupo inmobiliario que tiene 10, 15, 20 departamentos, bueno, no podés tenerlo vacío tanta cantidad de tiempo en función de la especulación inmobiliaria. Por eso se te tiene que empezar a cobrar un impuesto si querés tener tantas viviendas vacías, y fácil, así hay más posibilidades de alquilarlos. Esa es una de las propuestas que vamos a llevar a la legislatura y vamos a denunciar todos los negocios inmobiliarios que quieran hacer pasar adentro. No es momento ni de tibios ni momento de panqueques, es con la izquierda. Yamil, ¿qué pensás de esta propuesta de Luca? Mira, hay un dicho que es: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces estamos todos de acuerdo que hay que tratar de resolver el problema de la vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. El problema es cuando uno apela a las soluciones mágicas. Primero que toda propiedad tiene impuestos. Ociosa o no ociosa tiene impuestos. Digo, y la persona que tiene una propiedad y no la está alquilando está perdiendo plata. Porque paga impuestos, porque paga expensas, porque tiene un lucro cesante. O sea, tiene capital inmovilizado. Ahí no hay ganancia, hay pérdida. Ahora lo que tenemos que preguntarnos, que es lo serio, es por qué la gente o algunas personas deciden no alquilar. Y hay distintas realidades. Digo, es cierto que puede haber grupos inversores, pero fundamentalmente los propietarios que no alquilan son sobre todo adultos mayores que tienen miedo de alquilar su propiedad porque el Estado de Derecho en materia de desalojos es pésimo. Lo he vivido en carne propia. Yo tuve durante una época de mi vida una empresa de pisos compartidos y cuando a alguien se le ocurría dejar de pagar, para poder desalojarlo tardabas entre 6 a 12 meses. A pesar de que tenías todo acreditado, todo chequeado, digo, y siendo abogado, digo, no es que tenía que recurrir a alguien. El problema que vos tenés ahí es cómo aumentás la oferta, que es lo que Lucas está tratando de hacer por la fuerza y con un arma en la cabeza de alguien. Está bien, un arma económica, pero en definitiva un arma en la cabeza de alguien. Y yo creo que lo que tenemos que generar es el incentivo para que en definitiva esto funcione de manera más armónica. Sí hay que aplicarle impuestos, pero aquellos que son ocupas en la Ciudad de Buenos Aires, que hay más de 200.000 personas viviendo en situación de ocupas, que eso también
restringe la oferta, pero además los ocupas generan inseguridad, externalidades negativas, no pagan los impuestos y generan riesgos edilicios o problemas para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué proponemos nosotros en contraposición a lo de Luca, más allá de la propuesta que ahora vas a leer? Por un lado, ordenar la macro, que eso es lo que te permite tener crédito hipotecario, porque en el resto del mundo los jóvenes tienen propiedades porque se pueden endeudar y no pasa la locura que tenemos en Argentina, que vos trabajas toda tu vida para, con suerte, a tus 50, 60 años, tener el capital ahorrado para pagar cash una propiedad. Eso no existe, es una pelotudez. Ahora, otra cosa que hay que hacer es facilitar la construcción en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay un montón de legislación que dificulta la posibilidad de que se creen nuevas propiedades, pero fundamentalmente lo que dificultan es que propiedades que ya existen en la ciudad, porque hay una gran cantidad de propiedades que fueron pensadas para modelos familiares que ya no existen, casas con 3, 4, más que 3, 4, 5, 6 ambientes, que se podrían readaptar, pero es tan complejo llevar adelante una rehabilitación de una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires que muchos inversores, desarrolladores chicos deciden no meterse en eso. Facilitar todo eso va a aumentar el acceso a la vivienda y además tenemos proyectos para mejorar la empleabilidad joven, que también es fundamental. Luca. No, yo creo que lo que plantea Yamil, igual ahora vamos a ver su propuesta, ¿no? Sí. También, pero yo creo que el ejemplo de la vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sirve mucho para graficar que el mercado no soluciona las demandas sociales ni algo tan básico como en este caso es la vivienda, que no tiene que ser un negocio sino un derecho. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cada vez se construyen más edificios. Es decir, no hay un problema de construcción. Todas las personas que nos están viendo que habitan la ciudad lo pueden ver en sus barrios, que se construyen torres como si fuesen hongos. Muchas veces, además, dicho sea de paso, en detrimento del patrimonio histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, bueno, hay muchas cuentas como Ilustro para no olvidar, bueno, un montón de cuentas que se encargan de por lo menos preservar algo de toda esa parte que es patrimonio cultural de todos nosotros. Entonces no hay un problema de oferta. De hecho, hay muchos edificios que están vacíos, ¿no? O sea, lo dice en el video, hay 200.000 viviendas que se encuentran vacías y cada vez hay menos personas dueñas de su propia propiedad, ¿no? Digo, para los adalides de la propiedad privada, bueno, cada vez hay menos personas dueñas de su propia propiedad. ¿Eso es por los ocupas? No, no es por los ocupas. Los ocupas son parte del problema. En el 2001, como decía ahí, ocupas. en el 2001 había determinada cantidad de personas dueñas de su propio hogar, ¿no? 50 y pico %. Bueno, eso bajó estrepitosamente y uno ve que cada vez hay más edificios. Entonces, el mercado no viene solucionando el problema de la vivienda y hay, la verdad, una especulación inmobiliaria que existe. No, yo no estoy hablando de mi vecina Susana, que tiene un departamento o tiene 2 departamentos que lo alquila después de haber laburado toda su vida. La gran mayoría son tu vecina Susana. No. Estoy hablando de grupos como IRSA, por ejemplo, que tiene grandes negociados. Podrá tener un par de torres, y que en la pero no es parte del legislatura, problema, muchos de esa esos es la realidad del tema. negociados se votan en la legislatura, que funciona como una escribanía y como si fuese una inmobiliaria. Por eso es importante tomar una medida una medida que existe en otras partes del mundo. Yo no estoy viniendo acá a decir, no, che, esto se puede lograr solamente. No, en Berlín se aplicó en el año 2022 un impuesto a la vivienda social, incluso hubo expropiaciones. Berlín, que insospechada de ser comunista ahora, digamos. Entonces son medidas que existen en otras ciudades para paliar un problema que si no lo frenamos va a aumentar la gentrificación y muchas personas las que viven en la ciudad van a tener que irse de la ciudad y capaz abandonar el lugar donde nacieron toda su vida. Tengo otra propuesta, en este caso de Yamil Santoro, también porque es interesante el video, además de la propuesta, hemos elegido de basta de subsidiar la luz en las villas. A ver. En la Ciudad de Buenos Aires hay más de 49 villas. A cada una de ellas nosotros les estamos pagando con nuestros impuestos la totalidad del consumo eléctrico. Esto genera para este año un costo de más de 10.000 millones de pesos que salen de tus impuestos, del ABL, de patentes y demás. ¿Cuál es nuestra propuesta? Cortar con la joda, dejarnos de joder. En todo caso, subsidiar a quien realmente lo necesita y no a todo el mundo, porque inclusive algunos vivos vienen acá a los barrios, ponen granjas de minería de Bitcoin, somos nosotros los boludos que lo estamos pagando. Que dejemos de hacer pavadas, dejemos de subsidiar lo que no hace falta, cortémoslo con el gasto al pedo. Luca, ¿qué pensás? No, o sea, yo igual banco el debate porque me parece que está claro que hay 2 perspectivas, ¿no? O sea, hay una perspectiva de los que proponemos solucionar el problema de la vivienda atacando los intereses de los grandes grupos inmobiliarios que existen en esta ciudad. Y después está la perspectiva de Yamil Santoro, que es hacer demagogia con una necesidad como es la vivienda, queriendo contarle las costillas a los más pobres. Para nada. Así como en el caso de la vivienda, termino si querés y seguís vos. Pero así como ahora dicen que hay que contarle la costilla a los pobres, lo hacen también, lo han hecho, ¿no? En un montón de otros aspectos, ¿no? Lo han hecho con los comedores, lo han hecho. Es como la lógica, ¿no? De contarle la costilla al que menos tiene y ahora a los más ricos, a los que se vienen llenando los bolsillos, a los que hacen negocio con los derechos y necesidades básicas, viva la pepa. Sin embargo,
en el año 2020, en la legislatura, se votó un beneficio impositivo a las grandes constructoras. Abro paréntesis, lamentablemente, esa ley fue votada también con apoyo del peronismo. Entiendo que vos has cubierto bastante la legislatura y conocés cómo funciona a veces, que muchas leyes han salido con el apoyo del sector del peronismo. Bueno, esa ley puntualmente también ha salido. Y bueno, son beneficios impositivos para los que más tienen, es decir, para que paguen menos impuestos. Y ahora, a los que menos tienen, se les cae con todo el peso de la ley, se los persigue, se los estigmatiza, se hacen videos como este que parece, no sé, medio para TikTok. Yo no entiendo ahí el disfraz tampoco. No. Me parece demagogia bastante 2 pesos. Yamil. No, para mí demagogia de 10.000 millones de pesos es regalarle la totalidad del consumo eléctrico a la totalidad de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, que esa es una decisión que se tomó entre la política y las empresas de provisión de electricidad. Pero ¿y los country que se cuelgan de la luz no dicen nada? Pero para eso está en Provincia de Buenos Aires, está mal. Luca, el problema es el falso dilema que querés plantear todo el tiempo. Para mí lo que está mal, lo hago un rico, lo hago un pobre, lo hago un clase media, lo hago a mi hermano. Siempre vas contra el pobre vos. No, para nada. Sí, de hecho, porque el video ese no lo haces en Puerto Madero. Luca, denuncié Lo penalmente. haces en la villa. Luca, denuncié penalmente a funcionarios de Javier Milei. De hecho, los funcionarios que yo denuncié, la titular de aduana, por Rocha, al titular de ANSES, los denuncié yo y se fueron por esas denuncias. Entonces no me jodas. Digo, ese falso dilema que vos querés plantear de que algunos juegan para los ricos y otros juegan para los pobres no funciona así. Porque en todo el mundo, te digo que el liberalismo ha hecho mucho más por redimir a los pobres y sacarlo de la pobreza que lo que hizo la izquierda. Ajá. No hay un país donde gobernó la izquierda donde los pobres hayan dejado de ser pobres, pero sí definitivamente los ricos se convirtieron en pobres. Y además a costa de sangre, porque no hay gobierno comunista o socialista que no sea atracción a sangre. Volviendo a este proyecto, digo porque para poder defenderlo, yo lo que creo es que parte de lo que tenemos que lograr es empezar a ordenar las cosas con criterios racionales. Subsidiar la totalidad del consumo eléctrico en las villas no tiene sentido. Para algo está la tarifa social, para algo vos podés direccionar un subsidio para que vaya la persona en la medida en que lo necesita y no por comodidad de las empresas, porque esto funciona en las empresas, Luca, lo que tenés que entender. Esto no es funcional al pequeño tipo que está dentro de la villa. Esto es funcional a la empresa proveedora de servicios eléctricos, que es mucho más fácil mandar una factura por mes al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre garpa a costa nuestra. ¿Y eso qué genera? Que así dentro de las villas no haya tendido eléctrico adecuado, haya pico de tensión, a la gente se le fundan las cosas, se le prende fuego a las casas, se prende fuego a las instalaciones eléctricas. ¿Estamos de acuerdo entonces que habría que pensar un plan integral de urbanización de los barrios populares y las villas? Hay 2 modelos para llevar, que vos podés llevar adelante con el tema. Digo, capaz que hay una coincidencia ahí. Pero te digo un punto, hay 2 maneras de llevar adelante el tema villas. Urbanización o relocalización. Yo creo que hay que relocalizar. ¿Qué significa relocalizar? Generar fideicomiso de expropiación, levantar esos terrenos y a las personas que están censadas ahí adentro, usar el volumen de guita que genera eso, más al Banco Ciudad. Y y contame dónde relocalizarías a las personas que viven en la villa. Viendo, algunos en la Ciudad de Buenos Vamos Aires y otros viendo, fuera. bueno, por eso, No, para vos las personas que viven en la villa, no, es que queda claro, esto es una concepción. Definitivamente no creo que en Recoleta haya personas que porque tomaron terrenos fiscales tengan el derecho a vivir ahí, pero estoy totalmente convencido de eso. Para vos Para mí una persona que usurpa una propiedad que no es suya no tiene derecho a vivir en esa propiedad. Está claro tu concepción, pero me interesa indagar un poco también sobre tu concepción sobre las personas que viven en la villa. Por supuesto, ¿no? Para vos se puede relocalizar como si fuese... O sea, en eso sos bastante parecido a Marra, ¿no? No, Marra no estudia, pero digo... O sea, tu diferencia es que estudia o no. Sí, hay un tema de seriedad técnica en las propuestas. Pero digo más, Marra está en el grupo de difusión que nosotros tenemos de los proyectos de ley, fue uno de los primeros que entró y me los va copiando. De hecho, me escribe, me dice, buena onda, me gustó el proyecto, te lo copio. Está bien, o sea, alternativas electorales de derecha en la ciudad, está claro que hay muchos, ¿no? Por eso 3. Es importante, para los que nos están viendo, ¿no? Pelear para que haya más banca de izquierda, porque si no, estos discursos, como se escucha acá, se multiplican en la legislatura y la verdad es que cuando no se denuncian, se votan negocios inmobiliarios, los negocios, la cantidad, en toda la era PRO se han privatizado 500 hectáreas públicas durante toda la gestión PRO. 300 de ellas fueron votadas con el apoyo del peronismo, ¿no? Eso es un problema, porque por ejemplo, vos que naciste en Lugano, en el año 2015 se votó la concesión de tierras al Golf Club de Lugano. ¿Cuántas personas usan el Golf Club? Al mismo tiempo que se desalojaba la villa que estaba enfrente, la Villa Papa Francisco. Eso tuvo lugar en el año 2015. Entonces, sí que hay 2 bandos. O estás con el Golf Club de Lugano, o estás con la Villa Papa Francisco, las personas están peleando por un pedazo de techo. Entonces, esa dicotomía sí existe y hay que tomar partido. Te lo digo con conocimiento del caso. Yo nací enfrente de los monologos donde fueron a chorear después los terrenos ahí donde se llamó la pretensa. Pero vos te pensás que la gente toma un terreno porque le gusta tomar terreno, hermano. Porque termina siendo un negocio político hacer ¿Pero eso. qué negocio? No, estás muy confundido. Y pasa en el sur de la ciudad.
vos tenés grupos políticos que se dedican a organizadamente intrusar propiedades. Mira, me ha pasado, por ejemplo, en Avellaneda con el intendente actual, que tenía un grupo dentro de la municipalidad que mandaba a usurpar propiedades. Lamentablemente hay espacios políticos que hacen de la usurpación parte de su método político y yo no comulgo con la delincuencia en ese sentido. Bueno, mira, las tomas de tierras existen porque hay personas que tienen necesidad para hacerlo, Esa es como tu se vio en la lógica. pandemia. Pero No es mi lógica, es la lógica del necesidad. fin Y si justifica los sigue así medios, el Luca. negocio inmobiliario, Estás a un se va a paso de justificar multiplicar. salir de caño porque No, alguien no, dice no, que no, pasa. no, no. Sí, No, es lo además, mismo. perdóname, pero por ejemplo, en el caso de Guernica en el año 2020, que yo acompañé a las familias que estaban peleando por un pedazo de tierra, muchas mujeres escapaban de situaciones de violencia de género en sus casas. Entonces, Pero hay que no les combatir la quedaba violencia otra de género, opción. no justificar la usurpación a partir de la violencia de género. Pero eso es un recurso y después ese predio fue para arar un country, ¿no? Entonces ahí está claro que hay dos ópticas y para mí hay que fortalecer, bueno, una perspectiva que no piense que la vivienda es un negocio, que no piense que la luz, el agua, el gas son un negocio No, y que son cuestan. derechos básicos Son cosas que hay que que garantizar. cuestan, Lucas. Son Quizás cosas hoy en la que Argentina cuestan. plantear eso parece utópico, parece zurdo, socialista y bueno, sí, seré muy zurdo. lo Muchachos, lamento, pero- les propongo a los que están mirando un like en YouTube, gente, para que esto crezca, siga sumando esta cosa que viene sucediendo hoy acá en este debate porteño entre Luca Bonfante, candidato a legislador por el Frente de Izquierda, y Yamil Santoro, candidato a legislador por la Unión Porteña Libertaria. Les voy a proponer ahora que definan en un tuit, en lo que se puede definir en pocas palabras, básicamente una imagen que vamos a poner en pantalla, y que cada uno responda en pocas palabras qué piensa de estos personajes. Dale. En primer lugar, tratándose de la Ciudad de Buenos Aires, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Yamil, Mira, yo creo que no logró desarrollar una épica para la ciudad. Luca, que gastó 100.000 millones de pesos en publicidad mientras la viandas en los colegios están vencidas. vamos a cambiar de personaje. Vamos a ir al presidente de la Nación, Javier Milei. Yamil, A mí todavía me da esperanza. Luca. Estafador. Bien, amigos, bien. Bien, me gusta. Saben Sintético. jugar a esto, ¿eh? Saben jugar a esto. Tengo Muy esta bien. campaña, tengo más ping-pong encima que... Cristina Kirchner. Yamil, Debe haber sido una de las personas a las que más denuncié en toda mi carrera política. Luca. Una mujer política muy importante, aunque yo tengo muchísimas diferencias porque creo que eligiendo a Scioli, eligiendo a Alberto Fernández, eligiendo a Massa, nos ha en parte llevado hasta acá. Otro protagonista también de la política nacional, pero muy porteño él. El ex jefe de gobierno porteño, expresidente Mauricio Macri. Yamil, Yo creo que no asumió que ya pasó su cuarto de hora. Luca. Y la casta. La casta. Vamos a cambiar, vamos a salir un poco de la política, un segundo, pero para un personaje que para nosotros también es relevante en términos históricos, políticos también, y culturales, deportivos. Diego Armando Maradona. Yamil, Presenté un proyecto de ley para que se cree la calle Diego Armando Maradona, en donde está actualmente Cantilo, en homenaje ahí a uno de los grandes ídolos de la historia argentina. bien, lo valorás, lo reivindicás. Lo reivindico por lo que representa para los argentinos. Separo lo público de lo privado. ¿El Diego, Luca? Y el Diego es muchas cosas. O sea, podríamos hablar un Acá programa pueden, si entero. quieren, extenderse un poco más con el Diego, Y no pasa nada. que, Sí, sí. además de sus virtudes deportivas, creo que siempre se ha caracterizado por ser muy contestatario frente al poder. Y yo creo que por eso también se ha ganado gran parte de nuestro corazón, ¿no? Yo diría Más más allá de en eso las prostituta críticas. del poder, pero es otra opinión. Bueno, no, pero el Diego siempre hay que ser muy cagón para no bancar a los jubilados. Con eso cierro ya. Último personaje también, uno de los argentinos más grandes de la historia, sin lugar a dudas, el Papa Francisco. Yamil. Yo creo que ha sido un gran representante de la Iglesia Católica para el mundo y un orgullo argentino. Luca. Y bueno, yo creo que es muy reciente para hacer un análisis del impacto, ¿no? Histórico, pero creo que sí, es una de las personalidades argentinas más importantes de la historia. Sí. Bien. Amigos, ahora ustedes han elegido sus personajes y quiero saber por qué. En primer lugar, Luca, voy a arrancar por vos. Elegiste a Osvaldo Bayer. ¿Por qué? Porque es un verdadero libertario, ¿no? Ahora que se habla mucho de la libertad, me parecía atinado elegirlo a Osvaldo, además porque fue recientemente atacado por este gobierno que derrumbó uno de sus siluetas allá en la Patagonia.
Y justamente fue Osvaldo quien ayudó a echar luz a gran parte de la historia del movimiento obrero en la Argentina y a los verdaderos defensores de la libertad, ¿no? Entonces lo elegí a él para recuperar un poco, ¿no? La palabra libertad y lo que significa ser libertario. Sí. Yamil Santoro eligió a Sul Solar. ¿Por qué? Bueno, Borges lo definía como uno de los acontecimientos más singulares de su época. Sorprendiste, ahí, Yamil. ¿Te sorprendió, Sí. Lucas? Sí. Es Craxul. La verdad que para mí es uno de los hombres renacentistas, viste, que eran un poco de todo y que tenían como una pasión por el vivir, me parecen espectaculares. Y en ese sentido, Sul creo que dentro de la historia argentina es una de las figuras más subvaluadas y poco reconocidas. Digo, ha sido un autor prolífero de lo que se te ocurra. Digo, de pintor, digo, toda una dimensión esotérica. Inventó 2 lenguas, digo, la panlengua y el creol, con algo que a mí me parece fantástico, porque yo la verdad que lo he estudiado mucho. Una vuelta estaba charlando con Borges y Sul había inventado el creol, que el creol era lo que él entendía que era la evolución lógica del castellano, depurando todas sus imperfecciones lingüísticas. O sea, era un loco, pero un loco en el mejor de los términos, y aprovecho para homenajearlo, es una persona que a mí me inspira mucho. Sul Solar del Grupo Boedo. Grupo Boedo, sí, formaba efectivamente. parte ahí con Robertito Art. Mirá, me sorprendí. Pero era Te sorprendió para bien, además. Sí, en esto. Sí, Mirá, no te voy a bien. mentir. Sí. Bien, Pensé que iba a bien. tirar ahí un Milton Friedman ahí todo rancio. Era divertido Milton, pero ni No, cerca de no, Sul, banco, ni banco. cerca de Sul. Bien, me gusta que de a poco, mira, ya sobre el final y jugando empezamos como a encontrar puntos en común. Increíblemente Sul Solar. Sul Sul Solar viene a ser el punto en común entre Luca Bonfanti y Yamil Santoro. Me divierte que esto suceda. Por supuesto que hay muchísimos comentarios en el chat. Está muy intenso, está muy entretenido. Están todos opinando y gracias por estar ahí. Pongan like, gente, faltan likes. Hay mucha gente mirando, pero faltan likes. Equiparen eso ahí. Ya que venimos con una serie de acuerdos, voy a hacer una serie de preguntas muy generales que por fuera de la política para ver si encuentro puntos de contacto. ¿Qué música escuchás? Yo escucho mucho de todo, pero últimamente estoy. ¿En qué estás? Estoy con el tango, boludo. Mirá, ¿en serio? Sí, estoy medio en esa. ¿Estás tanguero? Estoy re tanguero y Sandro. Entré en una. Mirá vos. Pero bueno, no sé. Yamil, ¿vos qué escuchás? Depende del momento. Ahora debo reconocer que me encanta lo que está haciendo la gente de FA. Y me ok. rompe las pelotas que la derecha no tenga una propuesta de esas características. Ok. Así que, nada, tengo que reconocer que es un buen revival de los grandes éxitos del rock nacional con artistas contemporáneos y creo que está bueno ahí lo que están armando. Tengo 3 artistas para recomendar a la gente, emergentes. A ver, dale. Aprovecho el espacio. Sí, me gusta. Primero, Martín, que la está rompiendo. Ajá. Para mí, este es su año. Así que un saludo para Martín. El otro es una banda de rock muy buena, Camionero. Rock, Sí. porque está volviendo Aguante Camionero. Bien ahí la producción. Y el otro palo más sería más trapero, Little Boogie, Ajá. ahí de zona sur, también. Tiro ahí las 3 Bien. de distintos palos, pero para mí esos 3 este año, Piensa en un libro. Quiero ver si podemos coincidir más o menos en alguna lectura, algún libro. No necesariamente político, puede ser alguna novela, algún cuento, algún autor tal vez. Si no se les ocurre algo ya en este momento, vayan pensándolo. ¿Fútbol? ¿Les gusta el fútbol a los dos? sí, ¿Hincha de? poquita. ¿Vos, hincha de? Boca. ¡Mirá! ¡Esto es Boca! Esto es Boca, señores. No voy a entrar ya en si bancan o no a Riquelme porque ya empezamos con la es otro diferencia. programa. Ya es otro programa, es otra cosa aparte. Ya nos metemos en la política del club y es otra historia. Pero los dos son hinchas de Boca. Bueno, Sí, ¿vas a la cancha? voy a la cancha. De hecho, hace poco fuimos con Marra y mis hijos ahí a la cancha. Así que Se llevan bárbaro con Marra. con Marra hicimos la tesis de maestría juntos, somos muy amigos. Ah, mira. Así que lo conozco bien. ¿Vos con quién vas a la cancha? No vas con Marra. Ni a palo voy con Marra. O sea, no voy ni a la esquina con Marra. No, la verdad es que me gustaría ir más a la cancha. Termino yendo más a cancha de otros equipos que a la de Boca, lamentablemente. A mi Por la pesar. dificultad de entrar. De Claro, sí, conseguir tal cual. entrada, Y para claro. mí tienen que volver los visitantes también. Sí, No presenté sea- un proyecto para eso, así que espero que la izquierda Pará, acompañe. estamos llegando a acuerdos fundamentales. Cambiemos Que de vuelvan los tema. visitantes al fútbol argentino. No, a ver, haber sacado a los visitantes es algo que favorece a los grandes clubes de fútbol nomás. A los más pequeños los ha perjudicado por la sencilla razón de que pueden vender menos entradas. Pero bueno, yo creo que el problema del acceso a la cancha, sobre todo a los hinchas de Boca, es un problema importante porque también hay todo un negocio alrededor, ¿no? De la venta de entradas, el turismo. Y la verdad, como hincha me duele eso, porque me gustaría ser más habitué de mi propio estadio de fútbol. Ya que estamos con Boca, ¿qué pensás de eso?
No, que coincido con el dilema que representa el crecimiento de los clubes de fútbol como producto turístico o de entretenimiento. Creo que eso va llevando progresivamente a que se construyan estadios más grandes. Boca tiene, o varios de las líneas de Boca tienen un poco esta idea de construir cerca de donde están ahora un club más grande, a buena hora que se pueda hacer, digo, porque creo que Boca, por fuera de lo que representa como club en sí, ya representa parte del atractivo turístico de la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires en particular, pero yo estoy a favor de que esas cosas evolucionen comercialmente. Muchachos, Yo para... en contra de que sean sociedad anónima, ¿no? Lo dejo claro. Lo dejo Ok. claro porque para mí el fútbol, los clubes sociales tienen un rol fundamental en este país. Querer también mercantilizar eso, loco. O sea, ¿qué falta? Que nos cobren el aire ya, porque ya la vivienda, los derechos básicos como el agua, la luz, el gas, ya está todo privatizado. Además de eso, los clubes de fútbol, que son la única pasión que no está mediada por una mercancía, además a eso le quieren meter un está Yamil, ¿vos estás a favor del asad? Pero está lleno de negocios, digo, hay que dejar de Pero querer basta tapar el negocio, sol con las hermano, yo estoy manos. cansado Estamos de poniendo de negocio. acuerdo en Después algo. después por algo tenés todo el negocio de los barras, digo, porque todos terminan cobrando por izquierda. No, eso Yo está lo que mal, quiero es que se pero ordenen las basta de cosas. meterle negocio a todo, loco. Pero- Estoy cansado ya que te cobren hasta el ocio recreativo. O sea, ¿qué falta que te cobren? Pero si tenés gente trabajando para vos, ¿por qué no vas a pagar? Está bien, Ese pero es el los punto. clubes sociales son algo más que una mercancía. No se No puede mezcles explicar los con clubes. Pero para la- Lucas, no confundas los la clubes de oferta a la barrio, demanda. el club social, digo, ¡De el Luna de Boca! Avellaneda con Boca, digo, son Boca, cosas distintas, no Boca. jodamos. Seamos Amigos, serios tengo con para el cerrar un ping-pong porteño. Que nos disculpen los muchos oyentes y la audiencia de las provincias, pero bueno, esta es una semana porteña y estamos pensando en contenidos porteños. Y este posiblemente también para ir cerrando, para conocerlos también un poco más a ustedes y agradecerles que hayan venido. Un ping-pong porteño para los candidatos del día de hoy, Yamil Santoro y Luca Bonfante. Uno de uno le voy a preguntar. Perfecto. Yamil, un barrio. Caballito. Luca, Bueno. un club. Boca. Boca. Y Boquita. Ok, bien. Yamil, una pizzería. Guerrín. Luca, una pizzería. Me pongo de pie en la meseta. Ahí. Ahí está, bien. Hay aplausos. Mira, si entras en el tema pizzerías, incluso puede llegar a ser más polémico el debate. Es que el club de fútbol. Club de fútbol, qué hacer con las villas. Igual la meseta no necesita publicidad, así que tiro otra de mi barrio. La curva ahí entre Asamblea y Bochef. Bien. Tremenda pizzería. Ping pong porteño. Yamil, un lugar para escuchar música en vivo. Hoy te iría a Movistar Arena. Luca, El Maquinal. Y aprovecho para que Jorge Macri no se haga loco y no lo clausure ese espacio. bien, claro. ¿Por qué? ¿Hay problema de clausura ahí? Y se hacen lo locos. Te están queriendo, todo es un negocio, un curro, entonces los pocos lugares más libres, bueno, quiere clausurar, así que en defensa del Maquinal. Ping pong, Yamil Santoro. Una característica que defina a los porteños. Yo creo que el porteño es un poco melancólico. Luca, Yo creo que el movimiento. El movimiento. que pasen cosas. Sí, ¿Qué sucede? constantemente. Me fascina eso. Está bien. Ping pong porteño. Una cosa que te gusta de Buenos Aires y una que no soportás, Yamil. No, la que me gusta, en línea con lo que planteaba Luca antes, es que es una ciudad de las 1000 vidas. Digo, podés hacer lo que quieras, como quieras y ser quien sos y tenés oportunidades para desarrollar intereses, gustos, preferencias, gastronómicos, lo que quieras. Así que... ¿Y que no eso me soportás? encanta. El tránsito me parece una paja. Insoportable. Luca, A mí me gusta mucho la memoria que tiene esta ciudad. Esta ciudad, vos caminás un poco, hay placas, hay baldosas, las paredes respiran esa memoria. Y yo creo que es una característica que capaz la tenemos acostumbrada porque vivimos acá, pero cuando vienen personas de otros países lo destacan, ¿no? La historia que está entre nosotros. Y después una cosa que me moleste, y hay mucha derecha. Hay mucha derecha. última. Ping pong porteño. Si no vivieras en Buenos Aires, ¿vivirías en Yamil? Roma. Luca. Yo creo que Rosario o Montevideo. Ok, bien. Sí. Más tranqui. Bien, amigos. Les agradezco mucho a los dos que hayan venido. Yamil Santoro, Luca Bonfante. Un minuto más para cerrar cada uno. ¿Alguna convocatoria Sí, al domingo? No, a ver, como Luca. los que nos están viendo saben, son elecciones legislativas. Se votan 30 legisladores. Leandro Santoro ya entró. ¿No? Las principales cabezas de lista ya entraron. Nosotros de la izquierda estamos peleando para que de esos 30 legisladores, por lo menos 2 sean de izquierda. Para eso necesitamos 120.000 votos y es muy importante tener una oposición en la legislatura al PRO que no se venda, que no sea panqueque, que se plante. Y en este momento, digamos, yo creo que eso es con la izquierda. Yamil. No, en línea con lo que plantea Luca, digo, esta es una elección legislativa, se está votando cómo se distribuyen las bancas.
de las cabezas de listas liberales, Marra lo voten o no va a entrar, Adorni lo voten o no va a entrar porque tiene la intención de voto. El único de los liberales que depende del voto de cada uno de los que nos está viendo soy yo, y creo que voy a ayudar a levantar desde ese lugar el nivel de juego de la legislatura. Y no quería dejar de agradecerte por la invitación y sin irme antes regalándole a Luca algo para mañana. Sé que tuviste la semana pasada un problema ahí con los jubilados. No, Tenés ahí para a ver, que no la pase mal. Igual aprovechemos el momento stream. La leche, permiso, ¿no? Esto se coloca después de... Me la voy a llevar además. Llévatela. Cada vez que tiran gas pimienta, esto es un recurso para paliar el dolor que sufren muchos jubilados todos los miércoles. Así que te agradezco esto. La verdad que se nota con esto que banaliza la discusión, ¿no?, de los jubilados. Pero, sin embargo, yo esto lo voy a llevar al miércoles realmente. La utilización política de los jubilados. Espero que no esté vencida, como está vos, por dentro y por fuera. Pero bueno. Está vencida. Traje la de casa que se había vencido porque no vamos a... Está vencida además, boludo. Pero dije, ¿en serio que está vencida? Tremenda rata, además. O sea, sos mala leche, en serio vos. Con lo cara que está la mala leche de verdad sos. Y se venció, por eso la traje. Mala leche. Aguante los jubilados, loco. Gracias a los dos, Luca Bonfante, Yamil Santoro, en este debate porteño en la mañana de Gelatina. Amigos, muchas gracias. Si le tengo que explicar a